Señor, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia, Señor, por tenernos aquí reunidos, Señor, poder alabar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, guardándonos de todo mal, Señor, el día de hoy, que seas quitando cualquier distracción, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, para que podamos aprender de tu palabra que hoy día va a estar a cargo de Felipe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Yo quiero nadar en tu río, yo quiero cantar el canto del cielo. Quiero nadar en tu río, yo quiero cantar el canto del cielo. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán a ti, Señor. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Y hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Yo quiero nadar en tu río, yo quiero cantar el canto del cielo. Quiero nadar en tu río, yo quiero cantar el canto del cielo. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Amado de mi alma, venga tu reino y hágase en la tierra como en el cielo. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán a ti, Señor. Tú eres santo, 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 santo. Venga tu reino. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer.
hasta el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor infinito. 1000 años más para siempre y más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida te quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, y todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Y cante al Señor
toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre, y canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar y cante al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Y montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre, y canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, oh, incomparables promesas me das, oh, incomparables promesas me das, Señor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fue
nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida. Me sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré, gloria mía, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Señor, te damos gracias por este momento de oración y te pedimos que seas usando a Felipe. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. A ver, ahí sí. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Bueno, Jorge está de viaje, está en Estados Unidos, ¿cierto? En esta conferencia de pastores y líderes y bueno, debe ser de gran bendición. Vamos a seguir orando por él para que Dios siga guiándolo y que podamos ver cómo
sigue avivando, ¿cierto?, esta visión de todo lo que Dios lo llamó a hacer acá en Santiago. Bueno, aquí el púlpito me queda justo a la altura. No sé cómo lo hace el Jorge, pero bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Padre Santo, te damos las gracias por que podemos reunirnos, podemos seguir estudiando tu palabra. Te rogamos para que tú nos hables por medio de ella y que podamos salir renovados en ti, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, y bueno, por aquellos que no vemos, también bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por todo y dejamos este tiempo en tus manos. Guíanos, Señor, y llénanos de ti en tu nombre. Amén. Bueno, vamos a tener un estudio especial que va a ser sobre segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Así que pueden abrir sus Biblias y buscar allí en segunda de Tesalonicenses. Voy a poner aquí la Biblia. Acá está. No sé si tienen su Biblia física o digital. Ahí me acompaña. Es interesante ver que en este libro, Pablo, en la primera carta, vemos que él había formado esta iglesia hace muy poco tiempo. No le tomó mucho tiempo plantar esta iglesia en Tesalónica, que era un lugar que quedaba cerca de Roma. Y bueno, estuvo como 3 semanas con ellos hasta que ocurrió un tema de persecución. Estaban buscando a los que estaban hablando en nombre de Cristo y bueno, por distintas situaciones Pablo tuvo que salir de ahí. Y en esta primera carta vemos que Pablo estaba con muy poco tiempo con esta iglesia de Tesalónica, no llevaba ni 3 semanas y tuvo que salir de ahí. Es una iglesia bastante joven. Pasaron unos meses y envía esta segunda carta, que es de segunda de Tesalonicenses. Y bueno, no tomó mucho tiempo para que salieran falsos maestros escribiendo en nombre de Pablo y diciendo de que ya estaba ocurriendo la tribulación. Porque recordemos que en esta primera carta Pablo había animado a los creyentes, ¿cierto?, de que iba a ocurrir el rapto de la iglesia, Jesús iba a venir por su iglesia, pero en esta segunda carta estaba corrigiendo algunas cosas que habían aparecido, ¿ya?, de que ya estaba ocurriendo la tribulación. Pero no era así, ¿ya? Vamos a ver algunas diferencias, una comparación entre la primera carta de Tesalonicenses y la segunda. Más que nada para que veamos el contexto. Entonces, en la primera carta vemos lo siguiente. Aquí Pablo estaba hablando sobre la venida de Cristo en el aire por la iglesia. Eso lo podemos buscar en primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. En cambio, en segunda de Tesalonicenses, que es la que vamos a estar estudiando, aquí ya habla sobre la venida de Cristo a la tierra con su iglesia. Aquí ya viene en forma física. Otra comparación que podemos ver es que, por ejemplo, ya en primera de Tesalonicenses, Pablo estaba hablando de que estábamos, ¿cierto?, en la presente, en este periodo de la gracia. Pero en segunda de Tesalonicenses va a comenzar a hablar sobre el futuro día del Señor. Está hablando sobre las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y otra diferencia que podemos encontrar es que, por ejemplo, en esta primera carta, ¿cierto?, habla de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿ya? En cambio, en esta segunda carta habla sobre la obra de Satanás en el mundo, cómo el anticristo, ¿cierto?, va a estar en este tiempo de tribulación. Y bueno, también en el 4, la otra comparación que podemos ver es que aquí les recuerda todo lo que les había enseñado y en segunda de Tesalonicenses va a corregir estas falsas enseñanzas que estaban apareciendo sobre que ya estábamos en el tiempo de la tribulación. No sé si les ha pasado que hay personas que dicen que ya estamos en esta tierra viviendo el infierno, pero no es así, ¿cierto? Vemos que va a haber un tiempo mucho más complejo, que es la gran tribulación. Entonces vayamos a segunda de Tesalonicenses para que veamos qué es lo que aparece allí. ¿Ya? Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1,
dice lo siguiente, en el primero y segundo versículo da un saludo, ¿cierto? Da un saludo a quienes estaban acompañándolo y, por ejemplo, acá dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí vemos que se refiere, ¿cierto?, a Silvano, que se le conoce como Silas, este discípulo que era un compañero de confianza, y también Timoteo. Timoteo también fue un gran compañero de confianza de Pablo, y vemos que ellos dos lo estaban acompañando, ¿cierto?, para estos viajes misioneros que Pablo tuvo. Aquí también saluda, ¿cierto?, a la iglesia de los tesalonicenses. Más que nada para que tengamos un contexto, ahí en ese tiempo había mucha idolatría, ¿ya? Habían ídolos en los cuales se le adoraba de tal forma que se le daba mucho énfasis a lo que es esa vida fuera de lo que la palabra enseña, ¿cierto?, de mantenerse con una sola esposa, ¿cierto?, en un matrimonio, sino que aquí se adoraba a estos ídolos de manera sexual, ¿ya? Habían como estas prácticas que estaban fuera de lo que enseñaba la palabra, ¿cierto? Y en esa iglesia vemos que estaba en medio de esta cultura, ¿ya?, donde a los ídolos se les adoraba de esta forma. Pero aquí también vemos lo siguiente, dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces aquí también se deja en claro que está igualando, ¿cierto?, al Padre con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice después en el versículo 2? Dice, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos que la gracia siempre antecede a la paz. Recordemos que hemos recibido la fe por gracia, es algo que no merecíamos. Y al recibir, ¿cierto?, la salvación por gracia como un regalo inmerecido, podemos entonces tener esta paz con Dios. Éramos enemigos de Dios antes y Dios restablece esta relación donde ya volvemos a tener esta paz nuevamente con Dios, ¿cierto? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vuelve a recalcar esta doctrina, esta enseñanza. Veamos qué es lo que dice desde el 3 en adelante, ¿ya? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Aquí vemos que Pablo, ¿cierto?, estaba bien, por así decirlo, orgulloso de la iglesia de Tesalónica, presumía de ellos por esta fe que tenían los hermanos, ¿cierto?, porque iban creciendo. Era una iglesia joven, aún así vemos que se estaba introduciendo falsas doctrinas, pero veía que en ellos, ¿cierto?, estaba creciendo esta fe genuina, y como dice ahí, dice, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. A pesar de la persecución que estaba ocurriendo en Roma y que estaban persiguiendo a los cristianos de esa época, vemos que aún así su fe crecía. Y es interesante de que ocurre que muchas veces pasamos por pruebas, por tribulaciones, y es para nuestro beneficio. Vemos que el sufrimiento en el cristiano tiene un propósito. Nos ayuda a crecer, ¿cierto?, a seguir madurando en nuestra fe, y es como lo que aparece en Santiago. Los invito a que veamos en Santiago 1, donde podemos ver lo siguiente. En el capítulo 1, del 2 en adelante, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Vemos que las pruebas que nosotros pasamos como cristianos, ¿cierto?, nos ayudan a madurar en nuestra fe. Muchas veces cuando estamos
en un tiempo bastante calmado, ¿cierto? Pareciera que todo está en orden, ¿cierto? Nos relajamos un poco. Pero pasan estas situaciones difíciles, estas pruebas, y nos ayudan a madurar en la fe. No nos damos ni cuenta cuando estamos atravesando por una situación difícil, pero si nos aferramos a Dios, vamos a ver que nuestra fe va a crecer. Es como, por ejemplo, no sé, pues cuando uno ejercitándose, ¿cierto? Los músculos necesitan pasar por un tiempo de estrés en el cual el dolor que podamos experimentar en ese momento quizás nos molesta, pero después vemos que se nos hace más fácil, ¿cierto? Hacer un ejercicio quizás que nos requiere un poco más de dificultad, y así los músculos como necesitan, ¿cierto? Fortalecerse por medio de la resistencia física, también nuestra fe es probada y vemos cómo Dios conoce realmente cómo estamos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que también reconocer cómo está nuestra fe y nos podemos dar cuenta en medio de las pruebas, ¿ya? Volviendo a segunda de Tesalonicenses, podemos ver lo siguiente. Ahí, ¿cierto? También vemos que algo importante dentro de las situaciones complejas que podamos estar pasando, ¿cierto? Un estímulo que nos puede animar en medio del sufrimiento es el dar alabanzas a Dios, ¿cierto? En medio del sufrimiento, Dios nos anima a que podamos alabarle en medio de las situaciones complejas. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles. Por ejemplo, Job fue un hombre que lo perdió todo, ¿cierto? Satanás estaba rondando la tierra y se dio cuenta que Job era un hombre íntegro, un hombre justo, y le decía a Dios, ¿cierto?, de que como Dios lo tenía cercado, lo tenía protegido de todo, era por eso que él lo adoraba y lo amaba. Y ahí, ¿cierto?, bajo la soberanía de Dios, solamente le deja que lo toque en cuanto a su familia, algunas cosas de bienes que tenía él, pero que no tocara su vida. Y ahí es donde Satanás, ¿cierto?, trata con él, en el cual pierde su familia, pierde su casa y también incluso hasta su esposa le daba consejos para que realmente abandonara su fe por todo lo que estaba viviendo, pero él se mantenía igual alabando, incluso en medio de esa situación. Y vemos que Dios lo exalta después, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos ver, por ejemplo, en este versículo, ¿cierto? El tema de la alabanza. Por eso ahí Pablo da gracias a Dios por los hermanos que estaban, ¿cierto? Por los que estaban creciendo en la fe. Aquí en este ministerio somos poquitos, pero vemos que Dios nos ha permitido perseverar. Vemos que cada uno tiene sus dones y talentos y los usa para que sigamos creciendo. Vemos cómo Dios nos ha mantenido, hemos visto cómo poco a poco cada uno de nosotros también hemos pasado por situaciones complejas, por pruebas, pero nos damos cuenta de que Dios hace esa obra en nosotros, ¿cierto? Y podemos darnos cuenta cómo esa fe va creciendo y el amor también se manifiesta, abunda, como dice aquí, para con los demás. En el otro versículo que continúa dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Era bastante difícil, ¿cierto?, en ese tiempo, todo lo que estaba ocurriendo, de que eran cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe. Y aún el día de hoy ocurre, ¿cierto?, en los lugares donde se rechaza completamente el cristianismo, generalmente en países donde hay ideologías, ¿cierto?, comunistas, o donde son muy cerrados con el cristianismo, ¿cierto?, donde no hay libertad religiosa, se persigue. Por ejemplo, en China, en los lugares donde está la religión islámica, van en contra de lo que es la fe cristiana y persiguen incluso
a los cristianos, ¿cierto? Hasta la muerte. Aquí también ocurría algo parecido, en ese tiempo también se estaba persiguiendo a la iglesia y a los hermanos por su fe, y estaban aún así soportando estas persecuciones y tribulaciones. La paciencia es algo que no se puede ejercitar en la tranquilidad. Dios muchas veces permite que pasemos por situaciones complejas para que podamos darnos cuenta de que se desarrolle esta paciencia, ¿cierto? Esta perseverancia en la fe. Pero podemos ver que Dios nos da ese gozo y esa forma sobrenatural de poder dar alabanza incluso en medio de estas situaciones que podamos estar viviendo. Después en el 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Cristo mismo dijo que no íbamos a tener una vida tranquila y pacífica en este mundo, sino que íbamos a pasar por tribulación. Nosotros no somos mayor que nuestro maestro, él también tuvo que pasar por bastantes padecimientos, ¿cierto? Por bastantes tribulaciones, ¿cierto? Pasó por traición con sus mismos amigos, pero vemos que al final todo eso tenía un propósito. Así también para el cristiano el sufrimiento y las pruebas que nosotros vivimos tienen un significado, no son sin sentido, ¿ya? ¿Qué es lo que dice después en el 6? Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que sois atribulados, daros reposo con ustedes, con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vemos que quienes nos hacen daño, ¿cierto? Quienes nos quieren hacer caer o quieren censurar lo que nosotros predicamos, ¿cierto? Que es el Evangelio, por la ley de la siembra y de la cosecha también van a sembrar lo que están haciendo, ¿no es cierto? Como muy bien dice ahí, ¿cierto? Dice, y a ustedes que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿cierto? Pero dice que también en el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así también en el pasado, por ejemplo, Moisés, cuando estaba con su pueblo, ¿cierto? Recordemos que Faraón quiso exterminar a los niños que estaban creciendo en gran manera, ¿cierto? Y bueno, Moisés salió de ahí, pero recordemos que, por ejemplo, Faraón mataba a los niños por este crecimiento que estaba ocurriendo en el pueblo de Egipto, ¿cierto? Los judíos se estaban extendiendo, estaban creciendo en gran manera, y vemos que también Dios a su tiempo fue justo, ¿cierto? Y recibieron también ese castigo cuando los soldados estaban siguiendo al pueblo de Israel cuando ya estaba saliendo, ¿cierto? Ellos fueron ahogados. Así también, como los niños habían muerto, estos bebés inocentes habían muerto también ahogados, también los mismos soldados que perseguían al pueblo de Israel también murieron ahogados en medio de ese milagro cuando fue abierto el mar, ¿cierto? Y pasó por ahí el pueblo de Dios. Vemos que Dios es justo y Él es quien sabe en qué momento también todos los que nos hacen daño también van a recibir su justa retribución. Nosotros podemos esperar en Dios, pero nosotros no tenemos que salir, ¿cierto?, a buscar justicia por nuestras propias manos. Me pasó que ahora justo venía de camino a la iglesia y estaba lleno de ciclistas que estaban marchando, y lamentablemente el mundo trata de buscar soluciones, ¿cierto?, a través de marchas, de tratar de reclamar por sus propios medios, pero nosotros confiamos en Cristo. Él es quien nos da esa esperanza
esa paz en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y hay un versículo que, que me llama mucho la atención, que aparece en Proverbios 3:5. Busquemos ahí, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces aquí nos deja en claro que si nosotros creemos, pero además de creer en Dios, ¿cierto?, ponemos nuestra fe y esperanza en Él, podemos realmente vivir una vida en la cual vamos a no vivir angustiados, ¿cierto? Porque muchas veces cuando nosotros tratamos de tener el control de todas las cosas, realmente nos afecta nuestra salud, nos angustiamos, ¿cierto? Nos estresamos, y por eso dice al final, ¿cierto? Porque será medicina a tu cuerpo, ¿cierto? El no apoyarnos en nosotros mismos, sino que realmente nos afirmemos en Jehová, dice de todo corazón, que pongamos toda nuestra confianza en Él. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y poner nuestra fe en Dios, ¿cierto? Nuestra fe realmente es creer a las promesas de Dios y creer de forma intelectual, ¿cierto? En el sentido de, como lo hacen también los demonios, que dicen que creen en Dios y tiemblan ante Él, pero ellos aún así quieren seguir en contra de la voluntad de Dios. Nosotros que somos cristianos, ¿cierto?, hemos puesto nuestra fe de tal forma que creemos en sus promesas, en su palabra, ¿ya? Y así también nosotros sabemos que dentro de la iglesia hay simpatizantes, pero también hay quienes han puesto su plena confianza en Dios. Nosotros tenemos que seguir perseverando en las promesas que Dios nos ha dado. Volvamos a Segunda de Tesalonicenses, ahí, ¿cierto? Veamos qué es lo que dice. En el 7 dice: y a ustedes que sois atribulados, daros reposo con nosotros, para que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿cierto? Vamos a tener un descanso de parte de Dios. Como decía ese mismo versículo de Proverbios, podemos realmente descansar en Él, da un refrigerio a nuestros huesos, ¿cierto? A nuestro ser, a nuestra salud, cuando realmente descansamos en Él. Así también Dios quiere darnos ese reposo. Dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Como les decía anteriormente, en esta carta ya se habla sobre Jesús viniendo con su iglesia, ¿ya? ¿Qué es lo que dice en el 8? Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar un día, ¿cierto?, donde va a haber un juicio para todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, ¿cierto?, que estuvieron resistiendo al Espíritu Santo, que les daba convicción de que realmente Él era el único camino, la única verdad y la única vida que podíamos vivir en Él, ¿ya? Como muy bien dice Juan 3:16, ¿cierto? Dios se entregó por cada persona, ¿cierto? Vino a este mundo en forma humana, ¿cierto? Se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Y dejó el cielo para, en amor a nosotros, ¿cierto?, sacrificarse y traer salvación a cada persona. Pero lamentablemente no todos van a creer en el Evangelio, ¿cierto?, en estas buenas noticias, en esta salvación que está dispuesta para todos. Y aquellos que no quieran creer, ¿cierto?, Dios nos da el libre albedrío de elegir, porque ahí está el amor de Dios, ¿cierto?, de que no nos obliga a que lo amemos, sino que va a haber un día en el que después de esta vida,
¿cierto? También va a haber un juicio para aquellos que no creyeron, como dice aquí, ¿cierto? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y dice en el 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Vemos lo interesante de lo que aparece aquí, ¿cierto? Que vamos a llegar a un día delante de Dios y vamos a tener estos cuerpos glorificados, ¿cierto? Vamos a estar delante de nuestro Señor y vamos a poder dar cuenta de cómo Él nos rescató, ¿cierto? Nos va a dar esta gran salvación, vamos a vivir con Él eternamente. Que también es lo que dice ahí. Vemos que también los tesalonicenses, ¿cierto? Esta iglesia habría creído al testimonio de lo que habían escuchado por parte de Pablo. ¿Qué es lo que dice en el 11? Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es importante la oración. Vemos que aquí Pablo estaba orando por esta iglesia joven que no tenía mucho tiempo de haber sido plantada y él tenía ese amor por ellos que oraba por su iglesia, ¿cierto? Por esta iglesia que había fundado. Así también nosotros agradecemos por todos los hermanos que oran por nosotros, porque sabemos que esta batalla espiritual que vivimos día a día no es fácil. Nosotros podemos atravesar todas las pruebas, todas las dificultades, cuando recibimos, ¿cierto?, de parte de cada hermano las oraciones. Y por eso aquí Pablo también dice que oraba por cada uno de ellos, ¿cierto? Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Genial como aquí la oración es bastante importante, muy genial como algunos hermanos tienen ese don, ¿cierto?, de la oración y están orando todo el tiempo, y es genial ver cómo Dios también nos anima a que podamos orar por nuestros hermanos. En el 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que nuestro Señor, ¿cierto?, va a ser glorificado finalmente. Es glorificado a través de nuestras vidas. Vemos lo genial que es ver cómo Dios ha transformado a cada uno de nosotros y esa fe, ese amor que se mantiene a pesar de las dificultades que estemos pasando, eso da testimonio a otros, ¿cierto? También las demás personas ven ese amor es reflejado de tal manera que dan gloria a Dios. Ahora también puede ocurrir lo opuesto, ¿cierto?, de que otros nos rechacen o nos odien por seguir a Cristo, por querer hacer la voluntad de Dios. Y eso también estaba ocurriendo, por eso había persecución en medio de la iglesia. Ahora podríamos preguntarnos, ¿es Dios injusto al permitir que suframos? Sabemos que como creyentes vivimos para lo eterno, no solo para el presente. Entonces, estas pruebas que nosotros estamos pasando nos preparan para el futuro, nos ayudan a que esa fe se vaya purificando a medida que pasamos por situaciones difíciles. Y quisiera leer también con ustedes en Romanos 8:18 lo que dice ahí. Vayamos a Romanos 8:18. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso es lo que nos da esperanza, ¿cierto? Que todas las situaciones complejas que estamos viviendo, este tiempo en el cual vemos cómo estamos cerca de las elecciones y todo lo que vaya
en contra de las ideologías actuales, ¿cierto? Todo lo que vaya en contra de la cultura, realmente vamos a estar sometidos a un rechazo completo, pero sabemos que Cristo está con nosotros, ¿cierto? Por eso ahí en el 8:18 sabemos que a pesar de las dificultades, de las pruebas y de los sufrimientos que podamos estar viviendo en este tiempo presente, no se comparan con lo que vamos a recibir de parte de Dios, ¿cierto? La gloria venidera en el futuro. Dice que en nosotros ha de manifestarse. Para quienes somos creyentes, ¿cierto? Tenemos esta esperanza viva de que a pesar de todo lo que podamos estar sobrellevando de estas circunstancias difíciles, tenemos un futuro seguro y glorioso con nuestro Señor. Y ese es el ánimo que quería entregarles con este mensaje, para que Dios nos siga ayudando a seguir perseverando y que no decaigamos, a pesar de que podamos estar sometidos a un rechazo de parte de otras personas, ¿cierto? Puede que incluso de nuestros familiares, incluso hasta creyentes que tienen otras posturas que no van incluso con lo que enseña la palabra, pero vemos que hay un remanente fiel que se mantiene, y aquí Pablo lo muestra y da gracias por aquellos que están aún perseverando, aún siguiendo la fe, ¿cierto? Creciendo y madurando. Y así también me acuerdo que Jorge también nos comentaba que muchas veces se anima por aquellos que siguen aún en la carrera, ¿cierto? Es de ánimo para él también, y nosotros sigamos perseverando y que podamos seguir hasta el final, que podamos seguir en esta carrera tomados de la mano de Dios. Así que eso quería compartirles, y que Dios nos guarde en estos tiempos que nos quedan y nos dé sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Padre Santo, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, nos muestra que para quienes somos hijos tuyos, el sufrimiento tiene un propósito, y tú deseas refinar esa fe en nosotros por medio de las circunstancias difíciles. Te rogamos para que tú nos des fuerza, ánimo y valentía para seguir firmes en esta carrera, y que a pesar de todo, Señor, sigamos viendo tu mano y glorificándote a ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí. Damos gracias por todos aquellos que siguen perseverando, y te rogamos por Jorge, Señor, para que tú también sigas animándolo, fortaleciéndolo, y que pueda llegar renovado a Chile, Señor, y con toda la gana de seguir sirviéndote con todas las fuerzas. Muchas gracias por todo, y gracias por todos los que siguen orando por nosotros. En tu nombre, amén. Cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como Dios, no hay como tú. Digas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como Dios, no hay como mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro.
ojos el ciego abrió. No hay nadie como Dios, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como Dios, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer?